Buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal Buenas estás? tardes. Gracias por estar con nosotros. Yo estoy encantada. Gracias, Azicom, por la invitación. Raquel, naciste en la bella ciudad de Cascais, en Portugal. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Mm, en la verdad, yo nací en Cascais y me ha quedado todo el tiempo viviendo muy cerca de Cascais. Aquí se llama La Liña, aunque ha cambiado un poco para la región al lado, que es Oeiras, muy cerca de Lisboa. Pero yo he pasado mi infancia grande parte en tres lugares, la verdad, porque yo soy, aunque una niña de una lenta urbanización del país, mis padres son ingenieros y tenía una carrera mucho activa. Yo he pasado muy un largo tiempo con mis abuelas en el campo. Entonces he pasado una gran parte de mi infancia en Alentejo, que aquí comparamos un poco a la Andalucía, y una parte de mi infancia cerca de Alcobaza. Bueno, yo tengo memorias muy ricas de mi infancia, muy lindas, no sé si dices ricas, pero ricas en un sentido muy gustosas, ah, muy intensas y que me permitieron, creo yo, también ser lo que soy hoy, porque he tenido una infancia con mucho amor, una familia muy alargada, con mucha posibilidad de viajar y algo que hoy es un lujo. Yo he jugado mucho en la calle, en el campo, en los ríos, que hoy los niños se pierden un poco cerrados con los móviles. Yo ainda soy del tiempo de una infancia un poco como Tom Sawyer. Ya, muy bien. Raquel, parte importante de tu prestigio internacional viene de tus estudios sobre el fenómeno obrero y la clase trabajadora. ¿Cómo ves la situación laboral hoy en Europa y en Iberoamérica en general? Bueno, la situación laboral es muy distinta consoante los países, aunque hay tendencias que conseguimos encontrar en todos los países. Hay una tendencia para aumentar el paro y hay una tendencia para aumentar, sobre todo ahí más en América Latina que en Europa, sectores de la sociedad que se quedan totalmente a la margen, inclusive a la margen del ciclo económico regular. Llamamos el trabajo informal. Yo no creo que sea un buen concepto porque todo el trabajo está imbricado en el sistema capitalista. Entonces no hay un que es dentro y otro fuera. En la verdad, el capitalismo necesariamente en su desarrollo crea enormes sectores de pauperización extrema que se quedan aparentemente en sus márgenes. Um, por otro lado, hay un paro que tiene que ver con otra tendencia del mercado laboral que se ve en Europa y América Latina, que tiene que ver con la automación. Hay una creciente, intensa mecanización de los procesos laborales y eso atinge mucho la gente en su modo de vida y de trabajo. Por un lado, implica una intensificación del proceso laboral. La gente trabaja y parece que el trabajo que nunca se agota, que hay siempre más, que estamos siempre debiendo el trabajo, porque el proceso de mecanización y automación es muy intenso. Por otro lado, también significa paro de sectores cualificados y eso tanto se pasa en Europa como en lo conjunto iberoamericano. Creo que estas tendencias, por otro lado, hay una tendencia general a una queda del salario y también un poco a una proletarización de sectores medios, pero que muchas veces aparece paradoxalmente como
emprendedorismo. No sé si se dice en castellano esa palabra. La gente aparece como empresario, pero en la verdad es un trabajador dependiente, aunque no tiene un vínculo laboral y aparece como empresario en nombre individual, está mucho dependiente de una grande empresa. La cantidad de gente que está trabajando para Amazon, para Uber o incluso en cadenas de distribución alimentar. Y a veces pueden tener diferentes nombres, pero todas pertenecen a la misma casa madre, la misma empresa. Creo que estas tendencias hoy, y obviamente hay una tendencia de una palabra que se tornó común en todo el mundo, que es el burnout. La idea de que la gente se agote en el trabajo, que la gente trabaja hasta la exhaustión. Exhaustión, tampoco no lo sé si dice, yo pido disculpas de mi portuñol. Trabaja hasta se quedar fatigado. Eso es una padronización del trabajo reciente. Por otro lado, hay una creciente en los últimos 20, 30 años, creciente fluxos migratorios, sobre todo de América Latina a Europa, pero también del sur de Europa al norte de Europa, y que incluyen trabajo cualificado y trabajo indiferenciado. Eso también es un fenómeno muy claro en los últimos 30 años. Tal vez España sea el fenómeno más fuerte de ese proceso, pero también la relación de Portugal con Brasil se nota muchísimo eso. Y claro, en los fluxos migratorios del sur de Europa para el centro, que es un fenómeno que no ha parado desde la Segunda Guerra, aunque con periodos más intensos y menos, y que es un fenómeno también que causa problemas de desigualdad, porque la gente que se va un poco en exilio económico. Nosotros, por un lado, queremos eso, porque es como construir un mundo sin muros, un mundo de gente igual, una patria que es nuestra patria, una patria mundial. Esta es una idea internacionalista muy bonita, de derechos humanos, de igualdad, de libertad. Por otro, la gente cuando se migra normalmente, la mayoría de los casos va en una situación de inferioridad, de, de dificultad de acceso a las condiciones iguales de trabajo. Y eso gira una competencia permanente entre los trabajadores y a veces fenómenos de racismo. Naturalmente, yo ainda creo en la utopía que un día vemos de trabajar todos donde queremos sin que eso implique desplazar el otro de un trabajo o vender por menos dinero tu fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Raquel, hoy en día en gran parte de Iberoamérica las escuelas están segregadas por estratos sociales y el acceso a la educación no es igualitario. ¿Crees que todos los ciudadanos deben tener derecho a conocer su historia y a recibir la misma educación? Claro, definitivamente que sí. La educación es un valor de la humanidad. Yo cuando voy a ser profesora, maestra de alguien, de alumnos, estoy enseñando lo que me regalaron, lo que me dieron miles de años de profesores de conocimiento. Entonces es un valor colectivo. Por otro lado, la educación es nuestra humanización, es nuestra democratización. ¿Cómo puedo decir que cuando voy a hacer mi derecho democrático, alguien que tiene mucho conocimiento de lo que es la política, economía y sociedad está en pie de igualdad para escoger a alguien que no tiene ningún acceso a la educación? Entonces, la educación es lo mínimo para que nosotros podamos hablar de igual para igual. Naturalmente que la educación, una educación rica, debe garantir que toda la gente vaya a desenvolver su individualidad y no a padronizar, que la gente sea toda igual, no es eso, pero los fundamentos de las ciencias, de la historia, de las letras,
todos deberían tener como condición esencial para que nos podamos tratar como igual en el género humano. Ya. Raquel, 2020 y lo que va de este 2021 han sido años muy difíciles para las naciones por el tema de la pandemia del SARS-CoV-2. ¿Qué lecciones nos deja esta situación que vivimos por más de un año ya? ¿Qué lecciones sociales nos deja la pandemia? Muchísimas, aunque estamos refletiendo todo un poco sobre eso, ¿no? Porque estamos en el proceso, no hay mucho tiempo para sistematizar todo. Pero yo creo que la pandemia nos ha mostrado que estamos todos en un único mundo, en un único planeta. Entonces, el virus nos colocó como género humano un desafío. Por otro lado, también nos ha mostrado la extrema desigualdad social que ya conocíamos. Las tasas de mortalidad son mucho mayores, incluso dentro de los países de Europa, en los bajos obreros do que en los bajos ricos. Nos colocó la diferencia entre países donde hay obesidad y donde no hay. Los países con obesidad tienen tasas de muerte más altas. Entonces, naturalmente, nos mostró que la gente que tiene un empleo fixo protegido aguanta una crisis económica de una forma que es imposible para la grande parte de la clase obrera, las clases trabajadoras. Nada de esto es muy nuevo, la verdad, pero el virus lo tornó absolutamente indiscutible. Lo también ha demostrado que los trabajadores son esenciales, porque todo lo que garantiza nuestro bienestar, salud, logística, alimentación, transportes, energía, depende del trabajo. Al mismo tiempo, yo creo que debíamos mirar sobre cuestiones más complejas. La facilidad con que algunos países, incluso democracias liberales, adoptaron medidas de estado de excepción. Yo creo que eso fue una línea roja que no se debería pasar. La cuestión de los confinamientos, para mí, también es una cuestión muy polémica, porque nunca en la historia se confinaron poblaciones saludables. Entonces, ¿cuál es su impacto en la democracia, en la salud mental? Todo eso es muy nuevo, porque nunca lo asistimos antes y nos despierta temores muy grandes. Por otro lado, la pandemia lo que demostró, yo diría que la pandemia, aunque los gobiernos tienen lo tentado escapar de eso, esta pandemia es un poco el Chernóbil del neoliberalismo. Yo sé que es un poco fuerte, pero la idea es la siguiente. Gobiernos no consiguieron enfrentar una pandemia de baja letalidad porque en la verdad los servicios de salud han sido descapitalizados en los últimos 30 años en la mayoría de los países del mundo. Hizo tanto en la salud pública cuanto en la salud emergencial. Y la solución que tuvieron fue una solución medieval de confinar gente saludable con impactos sociales y económicos desastrosos. Y entonces yo creo que las tensiones sociales de servicios públicos que han sido cada vez más destruidos, no hay un malestar generalizado de la forma como los gobiernos consiguieron acceder a esta cuestión. Por otro lado, gran parte del impacto de la pandemia solo vamos a saber de aquí a un año, porque mucho de lo paro y mucha de la crisis económica está como que hibernada. Aunque la gente esté en paro, está ayudada por gobiernos parcialmente o hay moratorias de crédito. Yo pienso que de aquí a un año o dos la situación económica se va a agravar muchísimo y nuevamente nos va a cuestionar
cuál es el modo de acumulación en que queremos, cuál es el modo de producción que queremos vivir, de qué forma queremos vivir, porque en la verdad llegamos al fin de la pandemia un año después, no el fin de la pandemia, infelizmente, pero un año después de la pandemia, más de 80% de las familias ricas del mundo ganaron dinero con la pandemia. Esto es una cosa que yo acredito que de aquí a cientos de años viviremos en una sociedad civilizada y que nos mirarán como unos primitivos. Gente que hace dinero y lucro y ganancia con la pandemia. Me parece una cosa absolutamente inexplicable. Nosotros desde ASICOM estamos tratando de tender puentes entre los distintos países de Iberoamérica. ¿Crees que ese es el camino? ¿Crees que vamos por buen camino? Claro, esto es el camino y la ASICOM tiene un papel muy importante, un papel muy abierto al debate, al espíritu crítico, abierto a muchas vertientes diferentes, entonces de mirar a los académicos, la cultura, la economía, muy amplio la forma como están lidiando con todo. Y sí, claro que creo que ese es camino, es un... a mí me parece que la cuestión de lo internacionalismo y de la solidaridad entre los pueblos solo nos puede traer beneficios, solo nos puede traer alegrías. La cooperación entre los pueblos es una base esencial de la forma como vamos a construir el futuro. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias, Raquel.